Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde siempre buscamos historias que nos inspiren, nos hagan reflexionar y, por qué no, nos toquen el alma. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy personal, uno que habla de resiliencia, de segundas oportunidades y de cómo un instante puede redefinir por completo el rumbo de nuestras vidas. Vamos a sumergirnos en el primer relato de un accidente que cambió la vida de alguien para siempre, un relato que me ha impactado profundamente y que estoy seguro de que os tocará de igual manera. Así que si aún no lo has hecho, te invito a darle ese botón de suscribirse para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras conversacionales. Comenzamos. Imaginen por un momento, si pueden, la vorágine de una vida que parece ir sobre ruedas. Quizás estás en la cúspide de tu carrera, lleno de proyectos, de sueños cumpliéndose, con una agenda que apenas te deja respirar pero que te llena de esa adrenalina vital. Así era la vida de... Cada día era una batalla ganada, un paso más hacia esa visión que tenía tan clara. La energía era inagotable, la confianza rayaba en la invencibilidad, y el futuro, el futuro se veía brillante, despejado, lleno de promesas. Tenía una empresa en pleno auge, un equipo apasionado a su cargo, y en su vida personal, un círculo de amigos y familia que la apoyaban incondicionalmente. Sus días estaban marcados por reuniones estratégicas, viajes de negocios, celebraciones de éxitos y la emoción constante de construir algo grande. No había espacio para la duda, solo para la acción y la proyección. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo se detiene. Literalmente todo. Un instante fugaz, un error de cálculo, un imprevisto que nadie pudo anticipar, y el mundo que conocía se derrumba. El accidente en sí, la mecánica de cómo ocurrió, a veces pierde un poco de importancia frente al impacto devastador que tiene. Lo que importa es ese antes y ese después. Imaginen la confusión inicial, el dolor punzante, la sensación de irrealidad que te invade cuando te das cuenta de que algo ha cambiado irrevocablemente. Sofía se encontraba en uno de sus habituales trayectos de coche, inmersa en una llamada importante para cerrar un trato crucial. El tráfico era denso, la lluvia caía con fuerza, y en un instante, un vehículo que invadió su carril a alta velocidad, creó una colisión inevitable. El sonido del metal retorciéndose, los cristales estallando, el impacto brutal que la lanzó contra el volante, todo se vuelve borroso, como una película de terror que no puedes controlar. Las sirenas, las luces parpadeantes, la urgencia en los rostros de los paramédicos que intentaban ayudarla, la sensación de ser levantada y colocada en una camilla, todo se vuelve difuso, anestesiado por la conmoción y el dolor. Y luego el silencio. Un silencio ensordecedor que llega cuando el cuerpo, a pesar de la conmoción, empieza a registrar la magnitud de lo sucedido. Lo más duro de estas experiencias, y esto es algo que he aprendido al escuchar y leer muchas historias similares, no es solo el dolor físico inmediato. Es el dolor emocional, la pérdida de control, la confrontación con la propia fragilidad. Cuando eres joven o incluso cuando sientes que estás en tu mejor momento, es fácil creerse invulnerable. Pensamos que estas cosas le pasan a otros en otras vidas. Pero la realidad a veces tiene una forma muy cruda de recordarnos que somos humanos, que somos finitos, y que la vida puede dar giros inesperados en cualquier momento. Para Sofía el diagnóstico inicial fue devastador, fracturas múltiples, daño neurológico y la incertidumbre de si volvería a caminar, a hablar con fluidez, a ser la misma persona que era antes. La invencibilidad se esfumó, reemplazada por una vulnerabilidad aterradora. Las primeras horas y días después de un evento así son un torbellino. La preocupación de los seres queridos, la incertidumbre médica, la lucha por entender qué ha pasado y cómo ha llegado a suceder. Los médicos explicaban la gravedad de sus lesiones, los tratamientos a seguir, las largas semanas de hospitalización que le esperaban. Y en medio de todo eso, la mente de Sofía empezaba a procesar no solo lo que acababa de ocurrir, sino todo lo que podría haber sido y ya no será. Los planes de expansión de su empresa, los viajes soñados, la rutina que se rompe en 1000 pedazos. Se sentía atrapada en un cuerpo que ya no reconocía, en una realidad que la superaba. Es una etapa de profunda introspección, a menudo dolorosa, donde se cuestionan muchas cosas. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué será de mi vida ahora? La frustración se mezclaba con la tristeza, y la pregunta recurrente era, ¿cómo seguir adelante? Pero aquí es donde la historia empieza a tomar otro matiz, uno de esperanza y fortaleza. Porque detrás de cada persona que ha vivido una experiencia así, hay una lucha interna titánica.
Una lucha por levantarse, por no dejarse vencer por la adversidad. Y esa lucha a menudo comienza en los detalles más pequeños. Un pequeño movimiento que duele, pero que es un avance. Una palabra de aliento de un enfermero que ve en sus ojos la desesperación, una mano de un familiar apretada con fuerza que le transmite amor y apoyo incondicional. Son esos anclajes, esas pequeñas luces en la oscuridad, los que te recuerdan que a pesar de todo, sigues aquí. La familia de Sofía se convirtió en su roca. Sus padres, su hermano, sus amigos más cercanos, acudían a diario al hospital, llenando la habitación de optimismo, de historias divertidas, de la fuerza que ella misma en ese momento no podía encontrar. El proceso de recuperación, como bien saben quienes han pasado por algo similar o lo han presenciado de cerca, es un camino largo y tortuoso. No hay atajos. Requiere una paciencia infinita, una disciplina férrea y, sobre todo, una voluntad de hierro. Sofía tuvo que pasar por innumerables sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia. Cada pequeño avance se celebraba como una victoria monumental. Aprender a hacer algo que antes era automático, como cepillarse los dientes o sostener un vaso de agua, se convirtió en un desafío y, al mismo tiempo, en una fuente de inmensa satisfacción. Recuperar la movilidad en un brazo, mejorar la dicción, dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador. Son esos triunfos ganados a pulso con cada gota de sudor y cada lágrima, los que te impulsan a seguir adelante, a no rendirte ante el dolor y la fatiga. Y lo fascinante de estas historias es cómo, a menudo, la adversidad puede ser un catalizador para un cambio profundo. Cuando te ves forzado a detenerte, a reevaluar tu vida, a enfrentar tus miedos más profundos, emerges con una perspectiva completamente diferente. Las cosas que antes parecían importantes, las preocupaciones triviales, pierden su peso. Sofía, al estar postrada en una cama durante semanas, tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que realmente le importaba. Los objetivos empresariales que antes la consumían, ahora se veían desde otra óptica. Empezó a valorar lo que realmente importa, la salud, el amor, las relaciones, la simple capacidad de estar vivo y de poder experimentar el mundo, aunque fuera desde una ventana. Redescubrió la belleza en los detalles que antes pasaba por alto, el canto de los pájaros por la mañana, el color del cielo al atardecer, la calidez de una conversación. El relato de este accidente que cambió la vida de Sofía no es solo una anécdota sobre un suceso desafortunado. Es un testimonio de la increíble capacidad humana para adaptarse, para sobreponerse y para encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Es una historia que nos enseña que la fuerza no siempre reside en la ausencia de debilidad, sino en la voluntad de levantarse a pesar de ella. En la humildad de aceptar la ayuda, en la determinación de luchar contra las propias limitaciones, y en la esperanza de que, a pesar de todo, hay un futuro esperándola. Cuando uno se enfrenta a una situación límite, se descubren fortalezas que uno mismo desconocía poseer. Es como si el cuerpo y la mente, al verse acorralados, activaran mecanismos de supervivencia que nos permiten ir más allá de lo que creíamos posible. El dolor físico, que al principio parecía insoportable, se convierte en motivación para superar cada ejercicio de rehabilitación. El miedo a no recuperarse del todo, se transforma en cautela y determinación para seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. Y la desesperanza inicial da paso a una esperanza tenaz, alimentada por los pequeños progresos y el apoyo de sus seres queridos. Sofía descubrió en sí misma una fuerza interior que la sorprendió. Una resiliencia que la llevó a no rendirse, incluso en los días más difíciles. Lo que más me conmueve de este tipo de relatos es la honestidad con la que se comparten. El autor, al relatar su experiencia, no solo nos cuenta los hechos, sino que nos permite asomarnos a su mundo interior, a sus miedos, a sus dudas, pero también a su coraje y a su perseverancia. Y es esa vulnerabilidad, esa apertura, la que crea una conexión tan fuerte con el espectador o lector. Nos vemos reflejados en sus luchas, celebramos sus triunfos como si fueran nuestros, y sentimos la emoción de cada pequeño paso hacia la recuperación. La historia de Sofía, compartida a través de conversaciones con su familia y terapeutas, nos revela no solo la batalla física, sino también el arduo camino emocional para aceptar la nueva realidad y reconstruir su identidad. A menudo, después de un accidente que altera la vida, las personas se ven obligadas a redefinir su propósito. Aquello que creían que era lo más importante, quizás ya no lo sea. Sofía, al verse obligada a pausar su vida profesional, comenzó a explorar otros intereses que antes había dejado de lado.
Se dio cuenta de que su pasión por los negocios iba de la mano con un deseo profundo de ayudar a otros. Se abrieron nuevas puertas, se exploraron caminos insospechados. Podría ser una nueva vocación, una pasión redescubierta, o simplemente una forma diferente de apreciar el día a día. El accidente, aunque traumático, se convirtió irónicamente en el punto de inflexión que permitió una evolución personal inmensa. Sofía, con el tiempo, se convirtió en una defensora de la seguridad vial y en una oradora motivacional, compartiendo su historia para inspirar a otros a encontrar la fuerza ante la adversidad. La recuperación no es solo física. Es emocional, mental y, para muchos, espiritual. Es un proceso de reconstrucción interna que a veces lleva más tiempo y esfuerzo que la recuperación física. Aprender a convivir con las limitaciones, si las hay, o simplemente con el recuerdo de lo vivido, es un desafío constante. Pero es ahí donde reside la verdadera fortaleza, en la capacidad de integrar esa experiencia a la propia identidad, sin que ésta la defina por completo, sino que la enriquezca. Sofía aprendió a aceptar sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, como parte de su historia, como marcas de su batalla y de su supervivencia. No eran símbolos de debilidad, sino de una fuerza que había descubierto en sí misma. Este relato en particular, me ha recordado la importancia de la gratitud. Cuando uno ha estado cerca de perderlo todo, o ha pasado por un sufrimiento considerable, la gratitud por las cosas más sencillas se magnifica. El simple hecho de poder respirar, de ver el amanecer, de sentir el sol en la piel, de tener una conversación fluida, se convierte en un regalo precioso. Sofía, tras su recuperación, desarrolló una apreciación profunda por los momentos cotidianos, por la compañía de sus seres queridos, por la vida misma. Cada nuevo día era una oportunidad para agradecer y para vivir plenamente. En resumen, la historia que hemos explorado hoy es un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida y, al mismo tiempo, de su increíble resiliencia. Un accidente puede cambiarlo todo, pero no tiene por qué definirlo todo. La forma en que respondemos a la adversidad, la fuerza que encontramos en nosotros mismos y en nuestros seres queridos, y la capacidad de reconstruirnos con una nueva perspectiva, son las verdaderas lecciones que nos deja la vida. La historia de Sofía es un faro de esperanza, una demostración de que incluso después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Nos enseña que la vida, a pesar de sus imprevistos, está llena de oportunidades para crecer, para amar y para encontrar la felicidad, incluso cuando parece que todo está perdido. Así que, ¿qué les pareció esta historia? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Han vivido alguna experiencia similar que les haya cambiado la vida? ¿Qué lecciones han aprendido? Compartir estas vivencias nos ayuda a todos a crecer y a entender mejor la complejidad de la existencia humana. A veces escuchar la experiencia de otro nos da la fuerza que necesitamos para afrontar nuestras propias batallas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle ese me gusta, que tanto nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe quién podría necesitar escuchar este mensaje de esperanza y resiliencia. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para que estén al tanto de todos nuestros nuevos vídeos, llenos de historias que nos invitan a reflexionar y a conectar. Nos vemos en la próxima aventura.